Salud amplió la vacunación con la dosis bivalente contra el COVID-19. Desde el próximo lunes 16 de enero, las personas mayores de 50 años, además de funcionarios de educación, de transportes, cuidadores, centros cerrados de larga estadía y otras funciones críticas, podríamos decir, podrán recibir la vacuna. Queremos conversar más sobre este y otros temas en materia de salud. Nos acompaña el subsecretario de la cartera, Cristóbal Cuadrado. Muchísimas gracias, subsecretario, por estar con nosotros y bienvenido. Gracias a ti, Carla. Gusto de estar con ustedes. A ver, partamos hablando de la vacunación. Estamos bien atentos a todo lo que está pasando en el mundo, con este brote importante en China, también en Estados Unidos, generalmente con variantes, subvariantes, linajes, sublinajes. Les dicen de distintas maneras de Omicron. Así es. Y esta vacuna bivalente es la que tiene esa protección para Omicron. Me imagino que de ahí la importancia de vacunarse y la decisión de ampliar el público objetivo, ¿no? Así es, Carla. Yo creo que es muy importante recordar que ahora estamos con una nueva vacuna, una vacuna que es bivalente, como tú bien decías. ¿Qué significa bivalente? Que tiene dos formas del virus distintas. La forma de Omicron, que es la variante que estaba circulando desde el año 2022 hasta la fecha en todo el mundo, y el virus original. Esta es una vacuna, por tanto, que nos permite tener una inmunidad actualizada a la forma más actual del virus. Y lo que nosotros hemos determinado es una vacunación que tiene una lógica que anualmente nos vamos a tener que estar vacunando, parecido a lo que hacemos con la influenza. Todos nos acordamos que preparándonos para las campañas de invierno nos vacunamos contra la influenza, todos los grupos de riesgo. Y con la vacuna bivalente hemos avanzado de esa manera. Partimos con las personas de más de 60 años, trabajadores de la salud y personas con enfermedades crónicas. Y ahora, a contar de este llamado que comienza el día lunes, vamos a sumar a las personas de 50 a 59 años que nos faltaban, además de trabajadores de muchas funciones críticas, como tú mencionabas, trabajadores de la educación, transporte, Fuerzas Armadas, entre otras áreas críticas, que son personas que están más expuestas al virus por su tipo de funciones. Y lo que nosotros queremos es poder llegar lo más protegidos posibles a las olas que vamos a tener durante el otoño y el invierno. Tal como vemos en el hemisferio norte hoy día en su invierno, ellos están teniendo incremento de los casos y eso es algo que va a pasar también en Chile y lo que queremos evitar es que tengamos una cantidad importante de personas con enfermedad grave. Sabemos que las vacunas son muy eficaces para evitar la enfermedad grave y por eso, para poder mantener una situación controlada como tenemos hoy con respecto a la pandemia, que no se ha acabado, tenemos que seguir avanzando con la vacunación. ¿Podemos llegar en buen pie a esas olas de otoño, de invierno, si es que vamos a este ritmo de vacunación? Algunos acusan lentitud. Estamos en un 27%, me imagino que acercándonos al 30%, pero aquí los umbrales deseables son 80%. 80%. Y vemos que en ese público objetivo todavía no se alcanza o no se acerca al umbral. ¿Ustedes están conformes o están preocupados? Estamos ocupados y esa es la razón por la cual también estamos desplegando acciones especiales, que son parte de las cosas que anunciamos el día de ayer con la ministra de Salud, que van por una parte con la ampliación de los grupos, simplificar también el calendario de vacunación, ¿no? También cuando hay como muchos subgrupos, ¿sí? Se hace más difícil para las personas saber si tienen o no que vacunarse. Estamos también desplegando recursos adicionales para los alcaldes, hay que recordar que son los municipios los que aplican la vacunación y entendemos que pueden requerir más recursos para poder abrir puntos de vacunación en los centros de salud y fuera. Vamos a desplegar también acciones durante el verano en los lugares donde las personas se mueven durante el verano, entendiendo que hay mucha movilidad interna por las vacaciones y queremos aprovechar la oportunidad de enero y febrero para poder avanzar. Eso es bueno, perdón, porque hay muchos expertos que apuntan a que hay que volver a aplicar estrategias que se aplicaron en el momento más duro de la pandemia, que era no solo esperar que la gente se fuera a vacunar, sino que acercar la vacuna a las personas y aprovechar como los lugares de alta afluencia para que las personas ahí mismo se vacunen. Eso se va a hacer. Absolutamente, y yo les diría que hoy estamos en un momento en que es más difícil vacunar a las personas, porque las personas tienen una percepción más baja del riesgo, porque estamos en un momento sin duda que es diferente a la pandemia. Y este no es un desafío solo de Chile, ¿no? Que yo menciono en los últimos días también la experiencia de Israel, un país con el cual nosotros hemos tenido muchas similitudes a lo largo de la pandemia, también otro país pionero en términos de la vacunación. Y ellos también han tenido un proceso relativamente lento de vacunación bivalente, tienen coberturas parecidas a la nuestra. Y este es un fenómeno que se está viendo a nivel global, ¿no? De que cuesta más vacunar a las personas y por eso hay que desplegar estrategias extraordinarias. Ahora también quiero recordar que nosotros todos los años desplegamos una campaña de vacunación contra influenza que comienza habitualmente la primera semana de marzo y nosotros logramos llegar a coberturas de 80-85% al mes de junio de cada año, ¿no? Nuestro sistema de salud tiene esa experiencia de hacer campañas, por lo tanto nosotros estamos trabajando activamente para que podamos llegar efectivamente que previo a las olas invernales tengamos una cobertura alta tanto de influenza como de COVID-19, porque esos dos virus van a estar circulando de manera importante y tenemos que estar protegidos. Así que un mensaje a quienes nos están escuchando de que también pongamos nuestra parte, porque esa es la manera también de estar protegidos y protegidas. ¿Qué pasa con
el resto de la población? Poniéndonos en el mejor de los casos, una persona que tiene sus 4 vacunas, que se ha puesto las 2 dosis de refuerzo, pero que no está dentro de este grupo, que es menor de 50 años y por lo tanto no le corresponde la bivalente, que es además la que tiene específicamente la protección contra Omicron. Hoy día estas variantes, subvariantes, son derivados del Omicron. Entonces, toda esa gente, me incluyo, estará diciendo, bueno, pero ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué no me puedo vacunar? Ya pasaron más de 6 meses desde que me vacuné, a lo mejor estoy más expuesto y en el otoño, en el invierno, me va a pillar esta enfermedad porque no tengo suficiente inmunidad. ¿Es así? ¿Cuál es realmente el nivel de alerta que tenemos que tener? Lo primero es decir que las personas que no tienen enfermedades crónicas y que son jóvenes, personas de menos de 50 años, que no tienen ninguna enfermedad crónica, que sería como el subgrupo que aún todavía no hemos convocado, son personas que con sus 4 dosis de vacuna, o sea, su esquema primario y sus 2 dosis de refuerzo, están con altos niveles de protección y esa protección dura 10, 11 meses según los seguimientos que tenemos, ¿sí? Puede durar más tiempo, pero recién estamos, digamos, o sea, no a se ese punto. registra esta caída porque uno tenía la idea de que después de los 6 meses venía como una caída media abrupta de la Eso inmunidad. fue entre el primer y segundo refuerzo. Cuando uno dio un seguimiento al primer refuerzo, efectivamente a los 6 meses empezó a caer la inmunidad y esa es la razón por la cual también se comenzó a aplicar la 4ª dosis, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo quiero darle la tranquilidad que nuestros comités asesores, nuestros equipos técnicos están constantemente evaluando esto y si efectivamente se ve un riesgo incrementado en las personas de 40, 50 años, por ejemplo, o en las menores, nosotros vamos también a incorporar a esos otros grupos y vamos a tener, por supuesto, disponibles vacunas para que esas personas puedan vacunarse en caso de requerirlo. ¿Cuál es la proyección que ustedes están haciendo en Chile? Porque también uno trata como de aquilatar y poner la pelota al piso. Le ponen la nueva variante que se llama la pesadilla, el perro infernal, y uno de verdad se asusta. Son nombres que en general vienen desde afuera, digamos, y uno se asusta, pero también uno empieza a ver que lo que está pasando en China es realmente grave. Hay hartas como dudas de la OMS con las cifras oficiales y ayer salía un estudio de una universidad que hablaba de 900 millones de casos, que corresponde a poco más del 60% de la población. ¿Qué debería pasar en Chile? ¿Van a aumentar los casos? ¿Qué va a pasar con las muertes? Que es siempre lo que más nos preocupa. Por supuesto. Lo primero es que decir que en China hay una situación que es bien particular. Hay que recordar que ellos estuvieron prácticamente durante 3 años con una política muy estricta de control de la pandemia, con una política COVID-0, que lograron que hubiera muy poca circulación viral y eso les permitió tener una situación muy distinta en la cual las personas no desarrollaron inmunidad. Lamentablemente no lograron avanzar tan intensamente en la vacunación. Las cifras que teníamos hace algunas semanas era que personas de más de 80 años en China, solo un 40% tenía una dosis de refuerzo. Entonces, en ese escenario, el levantamiento de las restricciones generó una alta circulación viral con población que no estaba muy inmunizada y eso ha generado una situación de riesgo. Distinta a la situación de Europa, Estados Unidos, donde lo que tenemos es básicamente una ola invernal con un nuevo sublinaje, pero que la verdad es que se está comportando bastante similar a lo que han tenido otras variantes de Omicron. Su particularidad es que puede escapar a la respuesta inmune y puede generar reinfecciones, pero no, hasta ahora al menos, ha mostrado tener enfermedad más grave o más riesgo de hospitalización. Entonces, estamos en una dinámica en la cual el virus va cambiando rápido, genera más probabilidad de recontagiarse, o sea, nos podemos contagiar una vez al año, 2 veces al año incluso, pero hasta ahora las vacunas han sido eficaces para mantener una alta protección y evitar que tengamos hospitalizaciones y muertes. Por lo tanto, no estamos viendo en el hemisferio norte una situación similar a la de las olas del año 2020-2021. Ese es el escenario más probable que nosotros vemos, pero tenemos que estar preparados para todos los escenarios y por eso es tan importante tener altos niveles de vacunación bivalente. Respecto de lo que vaya a suceder, yo me imagino que hay un montón de factores que van incidiendo en las decisiones que se van tomando, ya lo hemos hablado con usted y con otras autoridades también de la cartera o del área de la salud, que han dicho que sí es posible volver atrás en algunas medidas y que en algún momento hubiese que ser más restrictivo, volver a usar la mascarilla, etcétera. Pero la pregunta es, fijándose en qué va a ser lo clave, porque yo, por lo que uno ve y las informaciones, creo que por defecto vamos a tener más cantidad de personas que se contagian. O sea, no va a ser extraño que suba la cantidad de casos, pero me imagino que sí se le va a poner mucho ojo a las muertes y sobre todo a lo colapsada o no que esté nuestra red de salud, ¿no? Así es. Ahí va a estar la clave para saber si tenemos que volver atrás en alguna medida con las dudas que genera el que efectivamente seamos tan aplicados que podamos volver como ya estuvimos en algún momento bien la población estrictos. está fatigada, está muy fatigada con respecto a estas medidas. Tú lo has dicho muy bien, de hecho nosotros el 1 de octubre, cuando iniciamos también el proceso de apertura,
Lo que mencionamos es que primero tenemos un plan que se llama Seguimos Cuidándonos. Ese plan incorpora indicadores e incorpora la posibilidad de avanzar o retroceder. En este caso estamos en la fase de menor restricción, ¿sí? Pero en ciertas situaciones de riesgo nosotros podríamos reinstalar medidas, por ejemplo, el uso de mascarilla, entre otras. ¿Qué estamos mirando? Primero, la carga sobre el sistema hospitalario. Desde marzo hasta la fecha, quiero poner una cifra, nunca más del 10% de las camas de UCI del país han estado ocupadas por pacientes con COVID-19. Esto es muy distinto al año 2021, que llegamos a tener 70-75% de las camas UCI del país ocupadas con pacientes con COVID. Por lo tanto, nosotros miramos mucho los indicadores de hospitalizaciones y ocupación UCI por COVID-19 y ese es un indicador que vamos a mirar para tomar medidas. Por supuesto, las muertes, que son muy relevantes, que han tenido cierta estabilidad durante los últimos meses. Y la tercera tiene que ver con la aparición de nuevas variantes. O sea, si lo que nosotros vemos que en algún otro país, en Estados Unidos, Europa, China, donde sea, aparece una variante significativamente más grave que la que tenemos hoy día, es evidentemente un momento para cambiar restricciones, por ejemplo, volviendo a obligatoriedad de mascarilla en ciertos espacios donde hoy día no lo es. Bien, pues nos vamos a quedar atentos a cómo se va a ir desarrollando esta etapa de la pandemia. Obviamente el llamado, ojalá que se haga eco, que mucha gente que tiene el acceso a esta vacuna bivalente se ponga su vacuna bivalente. Quería llevarlo a otro tema, subsecretario, porque hay buenas noticias en materia de medicamentos para quienes están en FONASA. Hay ahí algunos esfuerzos adicionales para reducir el gasto de bolsillo, que en el tema de los medicamentos es bien alto en Chile. O sea, cuando uno mira rankings así como internacionales, la gente gasta mucho en medicamentos. ¿En qué consisten estas mejoras y cómo la gente que nos ve puede optar a estos medicamentos más baratos? Correcto. Sí, esta es una excelente noticia que se da dentro del plan que nuestro gobierno está desplegando para darle más seguridad económica a las familias, particularmente a la clase media. Como tú bien decías, el gasto de bolsillo en medicamentos es uno de los principales dolores que tienen las personas con el sistema de salud, ¿no? Estamos hablando que prácticamente un tercio de todo lo que se gasta en salud viene directamente de las personas cuando se van a atender. Y eso genera inequidades en el acceso, de personas que de repente postergan eventualmente el acceso a sus medicamentos por no tener dinero a fin de mes. En esa línea nos parecía fundamental poder avanzar en mejorar la reducción de precios de medicamentos mediante convenios. Para eso, a través del Fondo Nacional de Salud, el FONASA, las más de 15 millones de personas que son beneficiarias van a poder acceder a descuentos que implican prácticamente un tercio de la reducción, 32% de reducción del precio de los medicamentos. Incrementamos de cerca de 2.700 a 6.900 los medicamentos que están en convenio y con descuento. Hemos incorporado además otros productos que no son medicamentos como pañales dentro de los descuentos a los que pueden acceder las familias. Y hemos también duplicado la cantidad de farmacias que están en convenio, ¿sí? Son cerca de 514 farmacias a lo largo del país, en todas las regiones en las cuales las personas pueden acceder a este beneficio. Simplemente con su RUT al ir a una de estas farmacias y siendo beneficiario FONASA pueden acceder a ello. En la página farmacias.fonasa.cl pueden acceder al listado completo y el detalle. Si está mi medicamento. Y también cuáles son las farmacias en convenio para que dentro de sus ciudades puedan saber cuáles son esos lugares donde van a poder acceder a este beneficio. Perdón, ¿todos los medicamentos que están ahí van a bajar su precio, el que tenían actualmente, o algunos ya venían con un descuento? Porque ayer igual leí algunos que decían es que yo ya lo compraba a este precio. A lo mejor algunos se mantienen y otros se agregan. Si usted me dice que ahora aumentaron a 6.000 medicamentos. Se subió de 2.700 medicamentos a 6.900. ¿Sí? O sea, son 4.200 medicamentos adicionales que incorporamos a los convenios. Varios de ellos también mejoran sus precios dentro de los que ya estaban. Incrementamos el número de farmacias y agregamos otros productos que no son medicamentos, como los pañales, productos nutricionales, entre otros, ¿no? Esos son los beneficios en los cuales estamos avanzando y llamamos a la ciudadanía a que vayan a estas farmacias en convenio y que aprovechen estos descuentos que son muy significativos. Ya, pues una buena noticia, lo decíamos. Para ir finalizando, yo me puse aquí, porque ustedes me lo trajo, digamos, este pin, que yo no sabía, y es bueno que vayamos todos también aprendiendo algunas cosas, que es el símbolo de la salud mental. Así es. Es como el lazo del cáncer, pero es verde en este caso. Un problema y un área de la salud que en Chile está bien comprometida y que no sé si ha tenido toda la relevancia que se espera. Y ustedes también están haciendo ahí un esfuerzo en este Día de la Salud Mental. ¿Cuáles son como los grandes lineamientos que ustedes están siguiendo para poder darle mejor cobertura, más acompañamiento a las personas? Es un temazo. Correcto. Sí, efectivamente, este PIN es el PIN verde de visibilización contra los problemas vinculados al estigma por la salud mental, ¿no?
Uno de los grandes problemas que tenemos en el ámbito de la salud mental es que hablamos muy poco de ello, de que no lo reconocemos como algo cotidiano, que también nos puede pasar a nosotros, y perdemos la oportunidad de ayudar a otros y de buscar ayuda. Por eso es tan importante el día de hoy, que es el día de la visibilización de la lucha contra la depresión, que es un problema muy frecuente de salud mental, un problema que tiene una garantía GES, por lo tanto cualquier persona que sufra este trastorno puede acceder a una terapia garantizada, con protección financiera, con terapia psicológica, farmacológica y psiquiátrica. Y queremos darle un mensaje a todas las personas que nos están escuchando, que pueden estar sufriendo un problema de salud mental, de que no están solos, que no están solas. Hemos lanzado una línea de prevención del suicidio, el asterisco 4141, donde pueden gratuitamente buscar atención, además de acciones que estamos realizando a lo largo del país para incrementar las horas de psicólogo, fortalecer la atención primaria en términos de salud mental. Hoy día en Pirque vamos a hacer una actividad en algunas horas más, desarrollando nuevos espacios de infraestructura para la salud mental. Por lo tanto, aquí hay una agenda muy importante para el gobierno, una agenda que el presidente está poniendo en el centro, porque la salud mental importa, y creemos que tenemos que construir en conjunto un sistema de salud donde la salud mental tenga tanta importancia como la tienen otras enfermedades que han estado relevadas en desmedro de lo que es la salud mental. Sí, totalmente. Y entender que esto no es estar loco, entender que no es un problema poco habitual, entender que es algo que a todos nos puede pasar, todos podemos tener alguna depresión, algún otro tipo de patología de salud mental, y qué bueno que se hable, que se converse, que lo visibilicemos, y por supuesto que haya políticas públicas en la materia, que es lo que yo creo mucha gente espera hace mucho rato también. Subsecretario Cuadrado, le queremos agradecer. Muchas gracias, Que Carla, le vaya muy bien y que bien. tenga un buen día. Igualmente, seguimos cuidándonos. Nos vemos, gracias. Vamos a otra cosa.